Shalom y bendiciones a cada uno de todos, a cada uno de los hermanos que se conectan a través de Teshua TV, a través de Algo Nuevo para Ti, a través de YouTube. Sean bienvenidos como cada semana en este su segmento Entendiendo la Ley de Dios. Estamos estudiando la ley, las leyes alrededor de los mandamientos. Así es que vamos a continuar. La semana pasada empezamos a hablar acerca de el Erubín. Y yo sé que este es un tema que quizás no habíamos escuchado antes, pero créame que está ahí y es muy interesante. La semana pasada o la primera parte está lloviendo bien fuerte aquí, así es que estoy viendo la ventana, están cayendo granizo, así es que por eso me veo volteando para la ventana. Pero la semana pasada empezamos a hablar acerca del Erubín y pudimos ver cómo un acontecimiento, como el paralítico de Bethesda, tenía su conexión, el por qué hay un debate en cuanto al hecho que iba cargando. Hoy vamos a ver otra conexión con el Nuevo Testamento y cómo entender las leyes del Erubín. Nos enseñan, nos ayudan aún a entender los escritos del primer siglo, porque hay cosas que están ahí, pero como son parte de la cultura, no las entendemos. Así es que uh, el Erubín se lleva más que nada en comunidades donde hay comunidades judías, donde ellos tienen su escuela, sus mercados, todo dentro de la comunidad. Para nosotros en la dispersión es un poquito más difícil, pero no está de más el poder estudiarlas, el poder aprenderlas, el poder entenderlas y el poder ver el porqué de las cosas. Así es que esta es la segunda clase de las leyes del Erubín. Estamos utilizando Mishneh Torah de Ramban, es este de aquí, pero esta semana yo me puse a leer diferentes versiones de la Mishnah, y entre esas diferentes versiones está esta versión muy buena que se llama la Mishnah Elucidated. Esta es una Mishnah muy buena, un lenguaje muy sencillo de poder entender la Mishnah. Y como puede ver aquí aquí, esta Mishnah tiene algo bien interesante, y es que esta Mishnah nos trae ilustraciones. Si usted puede ver aquí, si usted puede ver, por ejemplo, aquí nos trae ilustraciones de lo que es el Erubín, a cómo se lleva a cabo el Erubín, para poder entenderlo. Esta semana yo pude entender aún mucho más de lo que es el Erubín o las leyes del Erub. Que, mire, por ejemplo, aquí está la ciudad. No se la acerco bien. Ahí está, mire, la ciudad. Los diferentes marcadores que ellos tenían para la ciudad. Ahí está, diagrama A. Y vamos a hablar de los 2000 amos. ¿Qué son los 2000 amos? La distancia recorrida. Ahí usted puede ver, por ejemplo, aquí ciudad A y ciudad B. Ahí ve 2000 amos para todos lados. Y en medio está la ciudad A y ciudad B. Y aquí 2000 amos. Y ahí está A, B y C diagrama. Hay diferentes tipos de diagramas, ¿ve? Y siempre están los 2000 amots. ¿De dónde vienen los 2000 amots? Es rabínico. Aquí hay otros diagramas. Esta Mishnah me gustó mucho por los diagramas, la información que tiene. Ve, ahí hay diferentes diagramas. El valle, la ciudad, y está llena de comentarios, así como también para poder entender las diferentes perspectivas de siempre. Lo que siempre va a haber es 2000 amots, que están siempre en la dirección de los 2000 amots. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de todo eso, para poder ver. Déjenme le enseño por aquí otros dibujitos por aquí. Hay otro interesante que está por aquí. Todo tiene que ver con los diferentes diagramas. Ahí está, para acá. ¿Qué pasa cuando no está terminada la pared? Ahí hay un hueco en la pared. Y toda esa información está aquí. Así es que esta es la Mishnah. Son 24 tomos. Es toda esa parte que usted ve ahí. Toda esa es esa. También leí la Mishnah de Kehati. Este es
Libro 4, y aquí está las leyes de Shabbat y el Erubín también. Aquí está. Este no trae diagramas. Esta es más simple, no trae tanto diagrama. Sí trae uno que otro diagrama, pero no trae tanto como la otra. El único diagrama que pude ver es este de aquí, donde está hablando de un small roof, large roof, partition, las diferentes divisiones. Y también está el Mishneh Torah, el tratado, el libro Sefer Senanim, es el libro 3. Esta no trae dibujitos, esta sí no trae dibujitos, creo. No me acuerdo haber visto dibujitos. No, sí trae. Sí, por ejemplo, aquí usted ve el límite del Shabbat. Ahí, por ejemplo, ahí está el límite del Shabbat en una ciudad que es como un trapezoide, en una ciudad que es como un triángulo. Y todo tiene que ver con las diferentes leyes, los diferentes aspectos de la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando las ciudades son así de este tipo? ¿Ve? Ahí hay diferentes diagramas. Así es que esto es lo que he estado haciendo el día de hoy. Mishneh Torah, Mishnah Kehati, esta, el Pirkei Avot y el repaso del Mishneh Torah. Pero como soy bueno, como soy bueno, le tengo la información en español. Así es que vamos a ponerla por aquí. ¿Dónde está? Vamos a leer un poquito. Dice aquí, todo esto es la información de estos libros que le mostré. Dice, como ya se introdujo en el tratado de Shabbat, la Torah prohibía salir de tu lugar en Shabbat, en sábado. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 29. Los rabinos definieron esto como viajar más de 4 codos, quizá porque esta era la longitud necesaria para acostarse, es decir, unos 2 metros. Tratado del Erubín, Mishnah 3, capítulo 3, Mishnah 11. Y definieron tu lugar como un dominio privado, que es Reshut Hayahit. Y en distinción al dominio público, que es Reshut Harabim. Y luego introdujo el concepto de un dominio neutral intermedio, Carmelit, que tiene características de ambos. Se consideró que la prohibición de sacar a Hipil Otsi, la prohibición de sacar algo, tal como se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 22. No saques una carga de tu casa. Incluía traer objetos a un dominio privado y luego se amplió para prohibir portar objetos del dominio público de más de 4 codos. Así es que vamos a ver que esto viene de Jeremías capítulo 17, versículo 22. Vamos a ver Jeremías. Se me escondió Logos. ¿Dónde está? Ok, aquí está. No se había escondido. Estaba... Oren por mí porque esta computadora está sacando las canas verdes, esta computadora. Jeremías 17, versículo 22 dijimos, ¿va? Fíjese lo que dice, versículo 19. Así me ha dicho Adonai, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oí palabra de Adonai, reyes de Judá, y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Adonai, guardaos por vuestra vida de llevar carga, de aquí es donde viene, por llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas. Ve, aquí está el versículo 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres. De aquí es donde viene esto que leímos aquí. No saquéis una carga de tu casa. Para que usted vaya viendo de dónde es que vienen estos mandamientos que el Sanedrín, la Gran Asamblea, instituyó, pero estamos viendo que vienen de un mandamiento: no añadas carga.
el profeta Jeremías claramente lo está diciendo, porque había un tiempo en el cual el pueblo se había desenfrenado y estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Así es que dice aquí, estas prohibiciones tendrían como consecuencia el confinamiento de todos en sus hogares en Shabbat, sábado. De modo que no se podría llevar a los niños, no se podría sacar la basura, no se podría salir al aire libre o caminar a algún lugar para el culto del sábado. Pero para superar tales problemas, los rabinos inventaron el concepto de marcador comunitario, Erub. De ahí es donde viene Erubín, leyes en plural, Erubín. Este tratado describe los medios por los cuales el área de un dominio privado puede extenderse para permitir viajar y transportar distancias mayores. Sacar y llevar se extendió por medio de un marcador comunitario, un paquete de comida comunal, generalmente una hogaza o un pan, que unía a un grupo de hogares. La mayoría de las casas compartía un patio con otras casas, por lo que estos hogares podían establecer un marcador comunitario de patios, Erubín Hatzerot, que los unía en un solo dominio privado dentro del cual uno podía mover cosas libremente. Viajar fuera de esta comunidad se extendió por un límite sabático, Tehum Shabbat, de 2000 codos, un poco más de media milla. Y esto también viene de base de un mandamiento. ¿De dónde sale estas 2000? De Números 35, versículos 4 y 5. Vamos a ver números 35. Números 35, que está dentro de las porciones que ya vamos a llegar por ahí. Dice, vamos a leer desde el 1. Habló Adonai a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis de la ciudad, fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado sur 2000 codos, al lado occidente 2000 codos y al lado norte 2000 codos, y las ciudades estarán en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Así que estamos viendo que los 2000 codos viene de cuando se le dieron las ciudades a los levitas, para que ellos no caminaran más allá. Se determinó que los 2000 codos era la distancia entre el cual el levita podía caminar a la ciudad, de su ejido, de su casa a la ciudad. Y de ahí es donde viene lo que estamos leyendo de el Erub. Dice aquí los 2000 codos de Números 35, versículos 4 y 5. La Torá prohibía salir de casa en Shabbat. Éxodo 16, 29. Vamos a ver qué dice Éxodo 16, 29. Hoy vamos a leer un poquito más la Biblia para que veamos que todos estos mandamientos tienen que ver con la Biblia. Éxodo 16, 29 dice, mirad que Adonai os dio el día de reposo, y por eso en el séptimo día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Claramente estamos viendo que dice aquí que la Torá prohibía salir de casa en Shabbat. Salir de tu lugar. Y para el siglo primero, antes de la era común, esto ya se había definido, probablemente sobre la base de Jeremías, capítulo 17, versículo 22, como una provisión para sacar cosas de tu casa y traer cosas. Se encuentra en el libro de Jubileos, capítulo 3, versículo 20, y en los rollos en las cartas de Damasco, capítulo 11, versos 7 al 9. Este es importante porque es un dato histórico. Las cartas de Damasco. Estas prohibiciones significaban que no podían traer agua de una fuente, que la gente no podía sacar agua para sus animales o para ellos mismos. Si estaban en un campamento de peregrinos porque estaban sacando agua del pozo cisterna, la única forma de beber del agua que no estaba en tu casa o en tu tienda era pararte en ella. Cartas de Damasco 11.1. Estos problemas se resolvieron por medio de marcadores comunitarios. Déjenme ver si le aumento un poquito la letra aquí.
Ok, aquí ya se ve mejor. Estos problemas se resolvieron por medio de marcadores comunitarios que vinculaban los hogares que compartían un espacio cerrado, como un patio, y convertían toda el área en un único dominio privado. Cualquier entrada tenía que estar bien definida. Eruvin 1.2. También se podría aplicar principios similares a un sitio de caravanas de peregrinos que tuviera el borde adecuado a su alrededor. Eruvin 1.8 y 10. 1 del 8 al 10. Los marcadores comunitarios ya se habían inventado en la época de las escuelas del siglo I. Mishnah Eruvin 1, 2, 6, 4 y 6. Aunque los marcadores comunitarios combinados que unían varios tipos. Déjame ver tantito por aquí. No se está viendo la... Ok, entonces ahí se ve bien. Ok, gracias. Dice, los marcadores comunitarios ya se habían inventado en la época de las escuelas al principio del primer siglo. Esto lo encontramos en la Mishnah, Eruvin 1.2, 1.6, 6.4 y 6. Aunque los marcadores comunitarios combinados que unían varios patios que compartían un callejón, que estaban abiertos en un solo extremo, la Mishnah en el Eruvin 1.1, puede no haber sido introducido hasta justo antes del 70 de la era común. Como dice la Mishnah Eruvin 9.2, y también discutido en Eruvin 1.2. El marcador comunitario permitía a los propietarios moverse entre las casas de los demás y usar el patio comunal. Habilitó tareas simples como llevar a un bebé dentro o fuera de la casa, lo que era imposible en Qumran, de acuerdo a las cartas de Damasco 11.11. Permitía a los peregrinos sacar agua para ellos y sus animales de un pozo público o cisterna. Algunos problemas no pudieron resolverse por medio de un marcador comunitario, como abrir una puerta que usaba un cerrojo suelto o un poste para mantenerla cerrada. Un marcador comunitario era típicamente una sola hogaza o un pan, aunque podía estar hecha de cualquier alimento. Ya lo vimos la semana pasada, así es que voy rápido. Y probablemente se comía la cena después del final del Shabbat. También podría unir varias asociaciones que estaban cenando en triclinios en el mismo salón. Y esto puede indicar que algunas sinagogas proporcionaron instalaciones similares a las que se encuentran en los templos greco-romanos del primer siglo. Por lo que las asociaciones judías no tendrían que comer en esos templos donde se reunían la mayoría de las otras asociaciones. Los marcadores comunitarios dividieron a la sociedad judía al mismo tiempo que unían a las comunidades. Los sectarios rechazaron el concepto, por ejemplo, ver discusiones en las cartas de Damasco 10, 21 y 22, 11, 4 al 6, o el tratado de Eruvin 6.1, 6.1 al 3 y 8.6. Los saduceos lo rechazaron o no tenían conceptos lo suficiente diferentes como para interrumpir un marcador de la comunidad farisea. Si estamos entendiendo estos detallitos, vamos a entender qué estaba sucediendo en los tiempos de Yeshua, como lo vimos la semana pasada. Los sacerdotes eran saduceos, los fariseos estaban al otro lado y siempre estaban discutiendo porque entre ellos mismos tenían discusiones, y no era tanto que el paralítico estaba cargando su lecho, sino cómo ellos estaban interpretando el hecho de que si se podía cargar o no se podía cargar, porque de repente el saduceo podía decir, bueno, yo no he permitido que carguen, y automáticamente los demás no podían cargar. Así es que esto es importante porque dice aquí, los saduceos lo rechazaron, no tenían conceptos lo suficientemente diferentes como para interrumpir un marcador con la comunidad farisea. Estas diferencias probablemente se sumaron a la separación física de diferentes grupos que, además de querer vivir junto a otros que compartían valores similares, lo encontrarían muy difícil si un habitante de su patio o incluso de su callejón no compartiera sus puntos de vista. Los marcadores comunitarios, de vista en los marcadores comunitarios. Esto puede ayudar a explicar la fricción entre los judíos y los cristianos que dejaron de seguir la halajá farisaica. Podemos verlo en el Tratado de Eruvin, capítulo 6, versículo 1, Mishnah 1 al 3. El concepto de límite del Shabbat se aceptó en Qumran, aunque la distancia era de solo 1000 codos, de acuerdo a las cartas de Damasco. Estoy mencionando mucho las cartas de Damasco porque es un documento histórico en donde podemos validar toda esta información. Así es que
Por eso usted me escucha ver esta CD es Cartas de Damasco. Mientras que los judíos rabínicos podían viajar 2000 codos, confirmado por Hechos capítulo 1 versículo 12. Y los judíos de Qumran no. Aceptaron un marcador comunitario personal de límites, aunque no hay evidencia de que esto fuera aceptado en el judaísmo rabínico antes del año 70 de la era común. Fuera del límite del sábado, solo podían moverse 4 codos, a menos que tal vez estuvieran en una misión de rescate. So, aquí nos dio un dato interesante, y aquí nos dice Hechos capítulo 1 versículo 12. Fíjense cómo vamos a poder entender esta parte de aquí. Hechos capítulo 1 capítulo 1 versículo 12. Y nos dice aquí algo bien interesante. Dice, después de que Jesús asciende al cielo, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Fíjese esta frase de aquí, camino de un día de reposo. Es la única vez que la vamos a encontrar, una de las pocas veces que la vamos a encontrar dentro del Nuevo Testamento. Camino de un día de reposo. Automáticamente nosotros tendríamos que ponernos a pensar, ¿y qué significa camino de un día de reposo? Significa que era la distancia aceptada o establecida para que una persona pudiera caminar en un día de reposo a través del Erubín, a través del Tratado del Erub. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, yo me encontré un mapa muy interesante. Aquí está. Fíjese bien. Si estamos hablando que de Jerusalén, esta es Jerusalén. Ahí usted está viendo la ciudad amurallada, Jerusalén. Por cierto, en los tiempos de Yeshua, el estanque de Betesda está fuera de la ciudad amurallada, ¿ve? Aquí está la ciudad. Más adelante es que la ciudad fue amurallada completamente. Se le puso muralla y ya la vemos cerrada. Pero en este tiempo no estaba, aquí llegaba la muralla al templo, ¿ve? Aquí está todo en el templo. Pero ok, es discusión para después. Aquí está Jerusalén. Eso quiere decir que de aquí al Monte de los Olivos había una distancia de más o menos 2000 codos, que era lo que era permitido caminar en el día de reposo. Eso quiere decir que los discípulos caminaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, que este era el camino de un día de reposo. Cuando dice camino de un día de reposo, tenemos que ponernos a pensar, porque si vemos la distancia, era una distancia considerable. Este es el Monte de los Olivos, este es Jerusalén. Quiere decir que caminaron todo hasta entrar a la ciudad, desde el Monte de los Olivos. Fíjense bien lo que dice. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Vamos a ver cómo dice otra versión, la nueva versión internacional. La computadora está lenta, así es que denle un tiempecito. Ok, dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro. ¿Veo? 1 kilómetro de la ciudad. Ahí lo tiene nuevamente. Ese no era. Ahí lo tiene nuevamente. Aquí nos dice. Vamos a ver la Biblia textual. A ver qué nos dice la Biblia textual. A ver si nos cambia el lenguaje un poquito. Interesante que la distancia no era. Estamos hablando de 1 kilómetro, ¿eh? Me habló. Es que me abrió Mateo. Por eso yo me quedé así como que, ¿dónde estamos? Capítulo 1, versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén del monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Aquí dice camino de un sábado, o camino de un día de reposo.
Ahí se lo dejo nuevamente una vez más. Aquí dice Jerusalén y los suburbios en los tiempos del Nuevo Testamento, los tiempos de Yeshua. Así que aquí está el Monte de los Olivos, Monte de los Olivares. Aquí está Jerusalén. Esto es lo que caminaron. Esto era lo que se consideraba camino de un día de reposo. ¿Por qué es importante? Porque si seguimos leyendo aquí, vamos a darnos cuenta que dice. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Pero cuando se permitió llevar objetos al patio, incluso a un patio vecino que estaba unido por un callejón o alrededor de un pueblo que compartía un único marcador comunitario, los límites de transporte tenían que establecerse claramente. En la historia de sobrevivir junto a un saduceo, a Tratado de Lerubín 6.1, nos dice la versión anterior asumía que uno podía llevar objetos por el patio, incluso después de que el saduceo hubiera invalidado el marcador comunitario, mientras que la versión posterior asumía que estaba prohibido llevar objetos en ausencia de un marcador comunitario. En contraste, un fallo posterior al 70 implica que la acción de rescatar anuló la prohibición de traer, pero no la prohibición de llevar. Ver la discusión en el Tratado de Lerubín, capítulo 10, Mishnah 1 y 2. No hay sentencias que prohibían específicamente el transporte que se pueda demostrar que se originó antes del año 70 de la era común. Y es muy probable que esto no se haya convertido en una actividad prohibida hasta este momento. O sea que el paralítico que llevaba cargando su lecho no estaba transgrediendo nada. Betania queda a unos 15 estadios, o sea 3 kilómetros de Jerusalén. Juan 11:18. Lucas explica que después de la última reunión con los discípulos en Jerusalén, Jesús los sacó fuera hasta Betania. Lucas 24:50. Lo hizo posiblemente porque quería estar otra vez en un lugar que le era familiar y que tanto amaba. Desde ahí, recorriendo un corto camino sobre el monte que se llama El Olivar, llegarían de regreso a Jerusalén. Camino de un sábado. Esta frase solo aparece aquí en la Biblia, en Hechos 1:12. Indica la distancia que había entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Josefo registra que la distancia era de 5 o 6 estadios. Y esto se encuentra en el libro Antigüedades, capítulo 20, versos 8 y 6. O también en la Guerra de los Judíos. O sea, que era un poco más de 1 kilómetro. La Mishnah concuerda con estas cifras porque dice que el límite sabático era de 2000 codos. Si un hombre salía más allá del límite sabático para hacer algo permitido, dar testimonio de la luna nueva o salvar una vida, y entonces se le decía que esa acción ya se había realizado, tenía el derecho de moverse dentro de 2000 codos en cualquier dirección. Si estaba dentro del límite sabático, es como si no hubiera salido, porque cualquiera que sale para librar a uno que está en peligro puede volver a su lugar de donde partió. Había maneras para superar los inconvenientes causados por ese límite. Si un hombre estaba de viaje a su casa y le sorprendía la noche y reconocía un árbol o un cerco y decía, sea mi lugar de descanso sabático debajo de él, no había dicho nada, pero si dijera, sea mi lugar de descanso sabático en su raíz, puede caminar desde donde está hasta su raíz, hasta la distancia de 2000 codos, y desde su raíz hasta su casa hasta la distancia de 2000 codos. De este modo puede viajar 4000 codos después de que haya oscurecido. Si no reconoce ningún árbol o cerco y dice, sea mi lugar de descanso sabático donde estoy parado, su posición le da el derecho a caminar 2000 codos en cualquier dirección como si estuviera en un círculo. Pero los sabios dicen, como si estuviera en un cuadrado, como una tablilla cuadrada para que aproveche el beneficio de las esquinas. Mishnah Erubin 4, Mishnah 7 y 8. Los sabios no han ordenado la regla del límite sabático para añadir... Oiga bien esto, porque esto es interesante. Dice, los sabios no han ordenado la regla del límite sabático para añadir restricciones, sino para que sean menos rigurosas. Una de las cosas que tenemos que entender es que muchas de estas cosas que se habían agregado, no estaban siendo en sí una carga, sino estaban ayudando
a que la observancia de la Torá fuera menos rigurosa. El problema es que, como en todo, llegó el tiempo en que pusieron mucho más énfasis a lo extra, a lo añadido, que al mandamiento en sí. Y Yeshua no tenía problemas ni con lo que se había añadido, sino tenía problemas con que la gente había tomado con más seriedad la tradición, lo añadido, que el mandamiento en sí. Y por eso él en muchas ocasiones dice: habéis anulado el mandamiento por vuestra tradición de hombre, por vuestras costumbres. Y no quiere decir que estaba mal, simplemente que ellos no entendieron que esto era como una protección para no violar el mandamiento. Pero ellos se enfocaron tanto en la protección, en la cerca, en el cuidado que se estaba teniendo, que terminaron transgrediendo el mandamiento. No entender esto nos lleva a decir: es que los rabinos añadieron, los rabinos pusieron, los rabinos hicieron lo que quisieron. Pero tenemos que entender que ellos estaban añadiendo restricciones, no para hacerlo más duro de llevar, sino para que la observancia de la Torá fuera menos rigurosa. Y eso lo encontramos en el tratado del Eruvin 5.5. Dice: los sabios nos han ordenado la regla del límite sabático para añadir restricción. No han ordenado la regla del límite sabático para añadir restricciones, sino para que sean menos rigurosas. Importante, porque si no entendemos ese punto, entonces nos volvemos en unos antisemitas completos. No, eso es rabínico, no, eso fue el hombre, eso fueron cargas que ni ellos que mismos pudieron llevar, y que esto y que el otro. Pero familia, la educación elimina la manipulación. El estudio nos lleva a entender por qué debemos aprender estas cosas. Ok, no podemos hacer el Eruvin como tal, pero entendemos que muchas de estas cosas fueron añadidas para que fuera más liviana la observancia de la Torá. ¿Cuándo? La vemos desde la perspectiva correcta. Cuando nos hacemos como los fariseos, que todo esto es más importante que el mandamiento, entonces nos vamos a perder. Todo tiene que tener un balance. Se dice que el origen del límite de los 2000 codos puede hallarse en la tradición de que la distancia desde la tienda más apartada del campamento de Israel en el desierto hasta la tienda de reunión o tabernáculo era la mayor distancia que podía caminar un hebreo, sin que se dijera que había salido de su lugar en el séptimo día. También vemos que en Números, lo que leímos: luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, y al lado occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Números 35:5. Mira que Adonai os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. También ya lo leímos. Pero con más probabilidad era la distancia que Josué especificó que debía haber entre el pueblo y los levitas que llevaban el arca durante el cruce del Jordán, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Así es que estamos viendo demasiados versículos en donde el Éxodo, la tradición dice que la tienda más alejada del campamento era 2000 codos. Estamos viendo la distancia de las ciudades levíticas, los 2000 codos. Estamos viendo la distancia entre Josué y el arca cuando se abrió el río Jordán, 2000 codos. Entonces los 2000 codos tienen un fundamento bíblico y una base bíblica. No es de que, ¿cuánto le ponemos a la gente para caminar? ¿Cuánto se te antoja a ti? 2000. Pues 2000. No, tiene una base bíblica, tiene un fundamento bíblico. No hay ningún mandamiento, no hay ninguna interpretación de los rabinos, de los sabios de Israel, que no esté basada en la Torá, mi hermano. Pero cuando no entendemos y no conocemos la Torá, todo nos va a parecer una locura. El Eruv Tashilin. Esto es interesante. Con esto vamos a terminar la clase. En general existe la prohibición de preparar cosas de un día sagrado para el día siguiente. Por ejemplo,
A pesar de que no existe en Shabbat prohibición alguna en lavar con agua fría la vajilla para disponer de ella la próxima comida de Shabbat, de todas formas, después de haber comido la última comida de Shabbat, está prohibido en Shabbat lavar esa vajilla sucia. Esta misma ley se aplica en todos los días de Yom Tov. Yom Tov es el día de Shabbat que cae entre las fiestas. Es lo que se llama Yom Tov. Por ejemplo, el primer día de panes sin levadura, el último día de panes sin levadura, el primer día de Sukkot, el último día de Sukkot, Shavuot, Yom Kippur. Cuando caen esos días se le llama Yom Tov. ¿Okay? Ese es el Yom Tov. ¿Qué dice aquí? Pero como dijimos anteriormente, esto no está prohibido porque no se pueda lavar la vajilla con agua fría en Shabbat o en Yom Tov, sino porque estaríamos preparando del día sagrado para el día siguiente. Y nuestros sabios nos han prohibido de hacer cualquier acción en Shabbat o en Yom Tov si nuestra intención no es obtener algún beneficio de esa acción en ese mismo día, sino simplemente ahorrarnos tiempo. En nuestro ejemplo de lavado después que finalice el día sagrado. Y si es por esta misma razón que si en los días cálidos de verano, en caso de dejar la vajilla sin lavar, nuestra cocina se llenara de hormigas y otros insectos, está permitido lavar la vajilla con agua fría en Shabbat o en Yom Tov, incluso después de la última comida del día. Si falta bastante tiempo para la finalización del día sagrado, pues aquí nuestra intención no es ganar tiempo para que después de finalizar el día sagrado no tengamos que lavarla. ¿Ve? Cuando hablamos de Shabbat, siempre fue intención. ¿Por qué lo estás haciendo? Para que no haya hormigas, para que las hormigas no llenen mi lavadero. No, porque quiero tener mi casa limpia y después de Shabbat ya no tenga tanto que limpiar. El motivo, la razón cambia y es lo que está diciendo aquí. Si es por esa cuestión, lávala y quítala de ahí y te estás evitando que haya hormigas. Pero no está la intención de lavarlo para que mi casa se vea limpia. Lavarla para estar trabajando. La intención siempre es lo que hace la gran diferencia. Dice, sino que nuestro objetivo es simplemente que en nuestra casa no hayan visitantes indeseados en Shabbat o en Yom Tov. Preparando las comidas para el Shabbat. Es por eso que a pesar de que en Yom Tov está permitido cocinar las comidas que deseamos comer ese mismo día, a diferencia de Shabbat, cuando en el día de Yom Tov cae en un viernes, estará prohibido preparar en Yom Tov las comidas que consumiremos el día siguiente, es decir, en Shabbat, pues solo está permitido cocinar en Yom Tov lo que consumiremos en ese mismo día. El problema aquí consiste en que en el día de Shabbat está prohibido cocinar y entonces solo nos quedaría la opción de cocinar todos los alimentos para el Shabbat posterior a la fiesta, antes del comienzo de la fiesta, pero alguien no desea o no puede preparar los alimentos para el Shabbat antes del día de Yom Tov. ¿Qué se puede hacer? Ejemplo, usted está preparándose para el jueves, pero el viernes es un Yom Tov. Vamos a decir, es el primer día de panes sin levadura. Es el viernes. Y tan pronto termine el viernes, panes sin levadura, viernes en la tarde, jueves en la noche empieza y termina viernes en la tarde, cae Shabbat. Pero en Shabbat usted no puede cocinar. Eso quiere decir que el jueves en la mañana usted tendría que preparar comida para el jueves en la tarde, jueves en la noche, viernes todo el día, viernes en la noche y sábado todo el día. Y los sabios dijeron, es imposible que se preparen comida para 2 días seguidos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí es donde viene el mismo concepto del Eruv, pero ahora no en un terreno, sino en el alimento. Y por eso es interesante estudiar estas cosas, porque mire lo que dice aquí. Así que nuestros sabios han decretado, nuestros sabios han decretado lo que se denomina el Eruv Tafshilin, mezcla de comidas. Y al preparar el Eruv nos quedaría permitido cocinar en Yom Tov la comida que ingeriremos en Shabbat. El Eruv consiste en dejar preparados 2 alimentos para el día de Shabbat desde antes de Yom Tov. De esta forma, por cuanto que en Yom Tov no comenzaremos la preparación de las comidas que deseamos ingerir al día siguiente, es decir, en Shabbat, sino que solamente finalizamos la preparación de las mismas. No llegaremos a olvidarnos de que en cualquier otro día de Yom Tov que caiga a la mitad de la semana,
estará prohibido preparar comidas o demás cosas para el día siguiente que no tiene santidad. Es por eso que si el día de Yom Tov cae en viernes, mediante el Eruv Tavshlin, estará permitido en Yom Tov cocinar y preparar todo lo necesario para el día siguiente, que es Shabbat. Cada persona tiene la misma de preparar su Eruv antes de Yom Tov, aunque ya tengan todas sus comidas para el Shabbat preparadas y no piense cocinar más. Pero en una familia alcanza con que el padre prepare el Eruv para todos. Preparar el Eruv para preparar el Eruv se deben tomar dos alimentos. En principio ellos deben ser un pan y algo cocido, por ejemplo, carne o pescado o huevos o cualquier cosa que se acostumbre a acompañar al pan. Mientras estos dos alimentos son sostenidos en la mano, debemos recitar la siguiente bendición y la posterior declaración. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos consagró con sus preceptos y nos ordenó sobre la misma del Eruv. A través de este Eruv nos será permitido hornear, cocinar, envolver las comidas, encender la vela, preparar y hacer todas las cosas necesarias de Yom Tov para Shabbat a nosotros y a todos los que viven en esta ciudad. En el día de Yom Tov, es decir, el viernes, se debe tener cuidado en preparar las comidas para el Shabbat cuando todavía falten horas para el comienzo del Shabbat, y en principio no se debe esperar hasta el último momento. Se debe tener cuidado en no comer las dos comidas del Eruv si todavía no se han terminado de preparar las comidas para el Shabbat, no se han encendido las velas de Shabbat y no hemos finalizado todos los preparativos para el Shabbat. Pero después de que hayamos terminado todos los preparativos para el Shabbat, se puede comer el Eruv. De todas formas, es bueno que el Eruv no sea comido el viernes, sino que sea dejado para ser comido en alguna de las comidas del Shabbat. Y la costumbre es utilizar el pan del Eruv como uno de los panes de la Seudá Shelishit de Shabbat, o la tercera comida. En caso de que el primero y el segundo día de fiesta caigan en jueves y en viernes, entonces el Eruv se debe preparar el día miércoles antes de comenzar el primer día de Yom Tov. Pero de todas formas se debe tener cuidado en cocinar para el Shabbat solo en el segundo día de la fiesta, es decir, el viernes. Bien interesante, porque ahora dice, si tú estás en panes sin levadura, que es un Shabbat, y luego viene el Shabbat semanal, bueno, el jueves tú vas a preparar un pan y vas a preparar una carne y vas a hacer la bendición, la cual te va a permitir cocinar el viernes, aunque sea Shabbat especial, Shabbatón alto. Vas a cocinar el viernes la comida que vas a comer durante el viernes y la comida de Shabbat. Es que esto es interesante porque muchas veces no entendemos. No, es Shabbat, Shabbatón semanal, Shabbatón especial es como un Shabbat semanal. No se cocina, no se hace nada. Pero cuando empezamos a entender todas estas leyes y todas estas cosas, decimos, bueno, teníamos permitido hacer esto, podemos hacer esto. Por eso es que yo le decía hace rato, las restricciones no es para poner una carga, sino para hacer más sostenible la observancia de la Torah. Cuando nosotros empezamos a entender estas cosas, decimos, oye, es más fácil porque ahora puedo preparar mi alimento en viernes y ya no estoy pensando de que, pero es Shabbat viernes y es Shabbat sábado, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a preparar comida para 2 días? ¿Y cómo le voy a hacer? Y la Torah y los sabios te dicen, tranquilo, prepara un eruv, haz una oración y el viernes preparas tu comida para el Shabbat como es normal porque tienes permitido cocinar durante el Shabbat. Que es Shabbat especial, que será el viernes. Así es que lo mismo es cuando es sábado. Está el Shabbat semanal y el sábado en la noche al caer el sol empieza un Shabbat especial de las fiestas. Bueno, tú puedes cocinar en ese día como un día normal, pero cocinar solamente para ese día. No puedes decir, voy a cocinar para mañana, porque eso no lo puedes hacer. Es cocinar para el día que estás, pero no te vas a poner a preparar, decir, pues hoy es Shabbat, que es domingo, déjame preparar de una vez para lunes, martes, miércoles. No, prepara para lo que es el Shabbat que cayó en sábado en la noche y domingo, Shabbat especial, Shabbatot. Puedes preparar tu comida, pero nada más. Es que como te estás dando cuenta, estas restricciones, estas cargas de los rabinos realmente son un alivio cuando las entendemos. Por eso hay que estudiar.
Cuando Yom Tov aparece en la víspera de Shabbat, es preceptivo colocar un Eruv Tafshilin en la víspera de la festividad, ya que por su intermedio se permitirá cocinar y hornear en Yom Tov para el Shabbat. Eruv Tafshilin es un alimento que se prepara en la víspera de Yom Tov para ser ingerido en Shabbat. Recibe el denominativo de Eruv, ya que por su intermedio se fusionan o se mezclan, combinan los alimentos, se tornan meorabim, y por lo tanto, así como está permitido cocinar u hornear en Yom Tov para la comida festiva, de igual manera se permite hacerlo para Shabbat. Si bien según la Torá se puede igualmente cocinar en Yom Tov para Shabbat, aunque no medie un Eruv Tafshilin, los sabios lo prohibieron a fin de honrar o jerarquizar tanto las festividades como el Shabbat. Talmud babilónico, tratado Beizá 15b. Los sabios temieron que si permitían cocinar en Yom Tov para Shabbat de manera ilimitada, las personas adoptarían una actitud muy flexible y terminarían cocinando también para los días de la semana, transgrediendo así una prohibición de la Torá. Es por eso que permitieron cocinar en Yom Tov para Shabbat únicamente en caso de que la labor de preparación se inicie en la víspera de Yom Tov por medio del Eruv Tafshilin, de modo que todo aquello que se cocine en Yom Tov para el Shabbat resultará ser una continuación de lo iniciado en la víspera festiva. Pensaron que así, cuando las personas vieran que ni siquiera para Shabbat se permite cocinar, de no ser por medio de un Eruv Tafshilin, deducirían o entenderían que cocinar en Yom Tov para los días de la semana está terminantemente prohibido. La opción de Rashi, honrar el Shabbat, Kavod Shabbat, los sabios temieron que ocuparse de los preparativos para las comidas festivas, las personas olviden que al día siguiente es Shabbat y consuman con todos los alimentos importantes en Yom Tov. Por medio del Eruv Tafshilin, que es necesario colocar en la víspera de la festividad, las personas habrán de recordar durante Yom Tov que han de reservar porciones deliciosas para el Shabbat. La opinión de Rabá, dado que por medio del Eruv Tafshilin se honra la festividad al tiempo que se recuerda el Shabbat, es un precepto que cada judío lo lleve a cabo. Es como un marcador. Es como decir, a través de esto, yo, mujer, tengo recordado que tengo permitido cocinar para Shabbat cuando estoy en la víspera de Shabbat, pero no para cualquier otro día. Si cae el miércoles y Shabbat está 2 días antes, bueno, puedo cocinar para el miércoles, pero no para el jueves, no para el viernes, sino solamente para el día. La única vez que se permite cocinar para el siguiente día es cuando usted está en viernes y automáticamente cae el Shabbat. De lo contrario, solamente cocina para el día. Espero que tenga sentido esto, porque no quiero que se vaya a confundir. Vamos a ver aquí rapidito. El Eruv Tafshilin es una comida cocida que se prepara en la víspera de Yom Tov para el Shabbat contiguo a un Yom Tov. Y mientras el Eruv esté vigente, que se puede hacer en un Yom Tov para Shabbat, todo aquello que está permitido hacer para Yom Tov. El alimento cocido para el Eruv debe ser digno de ser ingerido con pan. Por ejemplo, carne, pescado, huevo, ensaladas cocidas, salatín, guisantes o mermelada cocidos. Sin embargo, alimentos que no corresponden a comerlos juntos con el pan, tales como potaje de avena, fideos y arroz, si bien están cocidos, no son aptos para formar parte del Eruv. Esto es lo que dice el Talmud babilonio, tratado Beizá 16a. El Shulchan Aruch, 527 4. Muchos acostumbran a utilizar huevos cocidos en el Eruv porque se conservan aún sin refrigerador en buen estado hasta el Shabbat. Esto dice el Aruch Ashulchan 527.13. El alimento preparado para el Eruv puede estar cocido, hecho a las brasas, hervido o ahumado. Incluso se puede utilizar alimento que estuvo en conserva, ya que a los efectos de la halajá se le consideró cocido después de un determinado lapso de tiempo. Empero, no se permite utilizar para el Eruv un alimento crudo. Se encuentra en el Ideim Beizá 16b, Shulchan Aruch 527.5 y Shar Hasiun 25.
A priori es bueno que además del alimento preparado se disponga de un pan de un volumen mínimo de equivalente de un huevo, pues entre los juristas hay quien opina que la comida preparada autoriza a cocinar en Yom Tov para Shabbat y el pan permite hornear con ese mismo objetivo. Así como una comida de volumen del tamaño de una aceituna es suficiente para una persona, así también puede servir para todos los integrantes del hogar. Asimismo, quien realiza el eruv para todos los habitantes de una ciudad puede hacer cumplir a todos con un kasait. Esto está en el IDEM Beisá 16b. ¿Qué más podemos leer de aquí? Muchos acostumbran ingerir el guisado del eruv en Yom Tov, mientras que de este por lo menos un kasai se puede todavía cocinar y hornear todo lo necesario para el Shabbat. Sin embargo, si no quedó un kasai, una medida, está prohibido realizar cualquier labor en Yom Tov en aras de Shabbat. Y aunque haya quedado el pan destinado del eruv, este por sí solo no alcanza, pues lo principal del eruv es el alimento cocinado. Usted no se puede comer el alimento que guardó para el eruv hasta que haya terminado todos los preparativos para Shabbat, porque si se lo comió, tiene prohibido cocinar. Así que hay que conocer bien las reglas y todo, porque si no, usted va a estar quebrantando Shabbat sin conocerlo. Y yo sé que todo esto es leer mucho, cosas que no habíamos escuchado antes, pero créame que es importante leerlas. El sentido del eruv. Cuando Yom Tov se acerca a la víspera de Shabbat, es preceptivo colocar un eruv tashlin en la víspera de Shabbat, ya que por intermedio se permitirá cocinar y hornear en Yom Tov para el Shabbat. Esto ya lo leímos. Esto también lo leímos, esto es repetición. ¿Qué es un tashlin? Es una comida cocida que se prepara en la víspera de Yom Tov para el Shabbat continuo a un Yom Tov, y mientras el eruv está vigente, se puede hacer en Yom Tov para Shabbat todo aquello que está permitido para hacer en Yom Tov. Esto también ya es parte, creo que se me repitió todo, porque esto ya lo habíamos leído. La bendición ya la leímos. Si bien es preceptivo que toda persona prepare y coloque un eruv tashlin, es deber del notable de la ciudad, Gedol Ha'ir, o sea, el rabino titular de la ciudad, colocar un eruv tashlin para todos los habitantes de la localidad. De esta manera, estará permitido también para quien no haya preparado eruv tashlin. Por lo tanto, tanto sea por razones de causa mayor o por olvido, cocinar en Yom Tov para Shabbat. Asimismo, quien no sabe preparar un eruv tashlin puede confiar en el que coloca al distinguido de la ciudad. Dicho esto, quien pudo haber preparado y no lo hizo, por cuanto que dejó sin efecto el cumplimiento de este precepto del eruv, no podrá apoyarse en el preparado por el notable de la ciudad. De igual forma, quien se olvidó 2 veces seguidas de preparar eruv, la segunda vez entra ya a la categoría de quien no lo preparó intencionalmente y no tiene derecho de confiarse en el colocado por el rabino de la ciudad. Sin embargo, quien se olvidó una vez y a la segunda se acordó y luego volvió a olvidarse, no se considera que transgredió intencionalmente el eruv del notable de la ciudad, y el notable de la ciudad lo incluye. Más que todo un recordatorio, mi hermano. Si usted se lo olvidó, pero después se acordó, usted va a estar bien. Y por último, esa era la última. Por último, déjeme leerle algo interesante que dice aquí. Shulchan Aruch, página 170, me parece que estaba leyendo hace rato. Dije, me voy a acordar de la página, no lo voy a marcar, me voy a acordar. Vamos a ver si la memoria no me falló. 170, sí me acordé. Eruv Tashlin, fíjese lo que dice aquí. Si Yom Tov cae en viernes, se permite cocinar para Shabbat. Si se hace un preparativo simbólico llamado Eruv Tafshilin. La víspera de Yom Tov se coge un pan acompañado de un alimento cocido, por ejemplo carne, pescado o bien un huevo, y se pronuncia sobre él la siguiente verajá, bendición.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashanu b'mizvotav v'tzivanu al mizbat erub. Bendito seas Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó la mizbat del erub. Luego, se hace una declaración en arameo significando que nos sea permitido mediante este erub hornear pan, cocinar platos, mantenerlos calientes, encender las luces y hacer en Yom Tov todo lo necesario para Shabbat, tanto para nosotros como para los habitantes de esta ciudad. Si el amo de la casa está ausente, su mujer puede reemplazarlo para hacer el erub. El acto del erub significa que ya empezó a hacer los preparativos de Shabbat aún en la víspera de Yom Tov, y que en Yom Tov no se emprende ningún trabajo, ya que en Yom Tov no se emprende ningún trabajo nuevo, sino que se completa aquel que se inició en la víspera. Con el erub solo se permite cocinar alimentos el viernes para el Shabbat. Si Yom Tov cae el jueves y viernes no se podrá cocinar para el Shabbat desde el jueves, sino solo el viernes. En este caso se hace erub el miércoles. Si se olvidó de hacer erub, se puede cocinar para Shabbat basándose en el erub del rabino de la ciudad, que incluye en él a toda la ciudad, mas no se debe transgredir intencionalmente esta ordenanza apoyándose en el erub del rabino. Después de preparar el viernes todo lo necesario para Shabbat y después de encender las luces de Shabbat, se puede consumir el erub, pero es preferible reservarlo para la tercera comida de Shabbat. ¿Por qué es importante? Porque empezamos esta clase aprendiendo un concepto nuevo, el erub, límites, delineamientos. Tenía que ver con cuánto se podía caminar, 2000 codos, 2000 amos. Pero vemos que el concepto ahora arrastra a el erub tashlim, que es los preparativos de la comida cuando dos Shabbats, el Shabbat semanal y el Shabbat de una fiesta, se juntan. Cuando el Shabbat de la fiesta es primero y luego el Shabbat de la semana sigue. Se juntan haciendo un pan con una carne, haciendo una declaración y decir, a través de este erub yo puedo cocinar en el día, en el Yom Tov, en el Shabbat especial, en el Shabbatón, para mi Shabbat semanal. Y esto es un concepto muy interesante porque muchas veces no es Shabbat, no se cocina, no se hace nada. Algunos dicen, no, sí puedes cocinar, pero hoy estamos entrando a más detalles de por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y tenemos el entendimiento de que aún las cosas extras que se le fueron añadiendo a la Torá fueron para hacer más ligera la carga de la observancia de la Torá cuando las vemos de la manera correcta, de la forma correcta. Cuando las vemos de forma legalista, nos convertimos en unos fariseos que entonces consideramos más importante la tradición que el mandamiento. Y aquí se trata de ver que la tradición está para complementar el mandamiento, hacerlo más ameno y hacerlo más factible para que podamos observarlo. Y por eso es importante estudiar la Mishnah, por eso es importante estudiar el Shulchan Aruch, es importante estudiar todas estas cosas que tienen que ver con las leyes alrededor de los mandamientos, porque de esta manera vamos aprendiendo cómo observar la Torá de manera correcta, cómo hacer las cosas de manera correcta, cómo cuando nos encontramos a materiales como Tariag Mitzvot, que nos habla de los mandamientos, podemos decir, yo sé cómo observar ese mandamiento, yo sé por qué hacerlo y entonces entenderlo de mejor manera. Así es que espero que estas dos clases hayan sido de bendición. Yo sé que es un concepto nuevo, tal vez que es la primera vez que lo ha escuchado. Si quiere volver a repetir el video, repítalo, vuelva a repetir. Pero que usted entienda que estos conceptos es bueno entenderlos. Porque cuando el milenio se ha establecido y nuestro Mesías esté ahí, muchas de estas leyes van a seguir vigentes y vamos a tener que lidiar con ellas. Y si no sabemos nada, va a ser mucho más difícil. Así es que la próxima semana regresamos. Vamos a estar hablando en la parte final de este libro 3, que tiene que ver con las leyes alrededor de Yom Kippur. Leyes relativas a Yom Kippur. Leyes del descanso del 10º día. Son 3 capítulos, la última parte de este libro. Terminamos este libro. Por cierto, antes de que se me olvide, este libro también tiene, en la versión electrónica no tiene toda esta información, pero usted puede ver que aquí también tiene mucha información en cuanto a lo que era la distancia
Ahí están los gráficos en cuanto era la distancia, qué era lo que se permitía caminar, dónde se ponían los postes, dónde se ponían los delineamientos. Ah, en el libro están, en la versión electrónica no estaban estas cosas, así es que no se las pude presentar. Pero como usted puede ver, si usted adquiere este libro, ahí usted se va a encontrar con toda esta información que está ahí. Ahí está, mire. Los amods, los todo lo que está ahí. Así es que, familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo en cuanto a las leyes relativas a los mandamientos. Shalom, bendiciones.